el tema de eh, etapa de ejecución o administración contractual ya en firme. Hemos visto en las sesiones anteriores los previos o la planificación de la gestión de administración contractual. El día de hoy vamos a entrar de lleno a la etapa de administración contractual y la vamos a complementar con la clase del día martes, en la cual vamos a ver la gestión de cierre, y seguro que están todos interesados en conocer sobre qué incluye un cierre, cómo se tratan los claims. De eso vamos a conversar hoy día un poco. Este tema es tan interesante que yo lo que les quería proponer era, tengo una estructura de plantilla, tengo una estructura de cuáles son, yo le llamo los troubleshootings o los problemas frecuentes, y podemos los últimos 15 minutos de clase hacer un conversatorio sobre los problemas típicos en la administración contractual en la etapa de ejecución, que es la administración contractual en la forma en la cual todos la conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, por favor, alguna consulta. ¿Cómo están sus expectativas para la clase de hoy? La clase de hoy yo creo que es el plato de fondo que todos estábamos esperando. ¿Cómo están sus expectativas? ¿Algún tema en especial sobre el cual requieran redondear? Muchas gracias, Freddy. Perfecto, entonces hacemos lo siguiente. Yo desarrollo la sesión. Los últimos 15 minutos hacemos foro abierto y, por favor, aprovechemos al máximo esta exposición para que todos ustedes puedan despejar dudas y también nos permitan intercambiar experiencias, porque finalmente las dudas de ustedes van a servir como inputs para el resto de sus compañeros y también para mí. Me van a permitir enriquecer la experiencia en administración contractual y yo podré compartirles también los casos que he manejado a lo largo de estos años. Ok, entonces comparto pantalla y nos vamos a... Comparto pantalla y nos vamos a mi presentación. ¿Me confirma si se puede ver mi presentación ya? Sí, sí se ve, Creo que ingeniero. sí. Ok, voy a, voy a iniciar, como veo que hay alumnos nuevos, voy a iniciar muy rápido a la etapa introductoria y luego empalmo en menos de 15 minutos a la etapa de clase del día de hoy. Muy rápido, por favor, si tienen alguna duda, como siempre, con todo gusto. Listo, entonces estamos viendo administración contractual. Hemos empezado explicando que la administración contractual es uno de los componentes o es el componente más tangible de la gestión de proyectos. Y toda gestión de proyectos necesita siempre un patrón hacia dónde o un norte hacia dónde apuntar. En en el escenario actual altamente globalizado, yo creo que todos tenemos mucha suerte. ¿Por qué? Porque en el escenario de hoy altamente globalizado, nuestra escuela o nuestra biblioteca es el planeta. Y como tenemos como biblioteca el planeta, podemos acceder a las buenas prácticas y a las prácticas recomendadas de todo el planeta. Entonces, como todos los países y todas las culturas desarrollan proyectos y administran contratos, todas las culturas y países que nos imaginemos del planeta tienen diferentes estándares y buenas prácticas de administración contractual. Yo creo que ese es un buen punto de partida para la clase del día de hoy. Es decir, no nos limitemos a lo que conocemos o a lo que está en nuestra región o en nuestra empresa o en nuestro país. ¿Por qué? Porque el mundo es grande y el mundo está globalizado. Entonces, habíamos conversado que tenemos una amplia gama de herramientas sobre las cuales vamos a poder elegir qué buena práctica o qué práctica recomendada o qué guía de gerencia de proyectos y administración de contratos vamos a seguir como empresa. Esta decisión es una decisión sumamente importante porque es la que va a definir cómo vamos a desarrollar nuestra administración contractual en un futuro. Dentro de esta definición habíamos estudiado qué era un proyecto
y que todo proyecto tiene como mínimo en su definición un alcance, un tiempo, un costo. Además, hay otros criterios más que se van a estudiar de una u otra forma dependiendo de cuál sea la guía o de la buena práctica que se escoja. Tenemos gestión de calidad, gestión de riesgos, gestión de equipos, de interesados, tenemos gestión de ética y responsabilidad, gestión de comunicaciones, gestión de adaptabilidad y flexibilidad, etcétera. Es decir, dependiendo de cuál sea la buena práctica que definamos seguir, vamos a tener una serie de instructivos sobre los cuales necesitamos encaminar nuestra gerencia de proyectos. Bien podemos elegir el PMBOK del PMI o podemos elegir cualquier otra guía. Lo importante es tomar la decisión y abordar una de estas buenas prácticas o prácticas recomendadas que tienen un respaldo de una serie de recolección de guías, de ejemplos, de casos a nivel planeta que han adaptado a la realidad de cada uno de estos países. Otro punto que estábamos conversando era la importancia de tomar conocimiento sobre el ciclo de vida de un proyecto. Todo proyecto tiene un ciclo de vida, tiene un inicio y tiene un fin. Normalmente, los proyectos y los contratos se enfocan, habíamos conversado, en la etapa de ejecución únicamente. Pero ya todos ustedes, y aquellos que no les comento rápidamente, sabemos que los proyectos no solamente nacen en la etapa de ejecución, en la etapa física, en la etapa de movimiento de tierras. Esa es la etapa tangible de un proyecto. Pero todo proyecto nace desde una etapa conceptual, en una etapa en la cual tenemos una necesidad que satisfacer, pero esta empresa no solo tiene una necesidad, tiene muchas necesidades. Y lo que debemos hacer en la etapa inicial de todo proyecto es tomar una decisión. ¿En qué momento vamos a ejecutar el proyecto? O en algunos casos, si ese proyecto va a nacer o no. Muchas veces los proyectos se crean como necesidad, pero se quedan en un portafolio o se quedan archivados en una carpeta porque no logran cumplir con los requisitos para pasar a la etapa de planificación y que se puedan luego materializar como tal. Es decir, todos los proyectos nacen como necesidades, pero no todos pasan a la vez o no todos pasan en algún momento a una etapa ya de materializarse. La primera materialización de un proyecto se da en la etapa de planificación. Y lo hemos estudiado mucho el día de ayer. Hemos estudiado qué es la planificación, qué conlleva principalmente la planificación y lo más importante, hemos estudiado por qué es imprescindible hacer una planificación antes de entrar a una etapa de ejecución contractual. Yo creo y les recomendaba quedarnos principalmente con 4 puntos, ¿recuerdan? Los 4 principales puntos de la planificación era, primero, una definición de alcance. Necesitamos definir el alcance del proyecto y del futuro contrato. Lo segundo era definir la gestión de riesgos de ese proyecto. Y lo tercero, habíamos visto que era súper importante el análisis de costos y de cronograma, siempre en coordinación con los riesgos. Y finalmente, en la etapa de planificación, necesitamos definir y estandarizar nuestra gestión contractual. Eso va a dar luego paso a la etapa de ejecución. Y en la etapa vamos a manejar ejecución más control, dependiendo si somos clientes o si somos ejecutores. Y finalmente todo proyecto tiene un cierre. Entonces, hemos definido qué es inicio, planificación, ejecución, que vamos a ver hoy día de fondo, y dimos los principales conceptos en la clase del día, del día martes. Habíamos conversado también sobre la triple restricción, cómo la triple restricción nos permite tomar conocimiento de la interrelación entre el alcance, el tiempo y el costo de todo proyecto y luego de todo contrato.
cómo, y hoy día lo vamos a ver un poquito más a detalle, cómo todo contrato tiene cambios. Los cambios son naturales en todo contrato. No deberíamos tener temores a que ocurran cambios o cerrarnos a la posibilidad de que puedan ocurrir cambios. Los cambios son naturales, solamente que tenemos que estar preparados con una adecuada planificación para poder hacer frente a estos cambios. En la sesión 2 habíamos estudiado a fondo la etapa de planificación. Habíamos visto cómo los proyectos se planifican primero por un tema de alcance y cómo el alcance está directamente relacionado con la ingeniería y también directamente relacionado con la incertidumbre del proyecto. Para ello, nos habíamos apoyado de esta tabla de la Asociación Americana de Estimación de Costos, en la cual vamos a poder ver que hay una relación directa entre el desarrollo de la ingeniería con el desarrollo del alcance del proyecto y también con la incertidumbre de ese proyecto. Entonces, habíamos hecho énfasis ayer en que toda empresa necesita establecer en su política de gestión de proyectos de administración contractual cuáles son los riesgos o el nivel de riesgos que está dispuesta a asumir como empresa. Primero, la empresa debe tomar conocimiento que todo proyecto y toda administración contractual incluye riesgos. Y lo segundo, necesita la empresa, una vez que toma conciencia de que los proyectos y los contratos incluyen riesgos, necesita declarar cuál es el nivel de aceptación al riesgo que está dispuesto a asumir y cuáles son los mecanismos de contingencia que va a colocar de por medio para los riesgos que está dispuesto a asumir. Dicho en un sentido práctico, toda empresa necesita definir con qué nivel de ingeniería va a culminar su planificación y va a empezar su ejecución. Además de definir el nivel de ingeniería, va a saber con qué nivel de incertidumbre está saliendo a la etapa de ejecución y por lo tanto debe declarar cuál es la contingencia económica y contingencia en plazos que la empresa está dispuesta a asumir. Y eso se compone, habíamos conversado, de dos componentes. El primer componente de contingencia es contingencia por riesgos y el segundo es contingencias por reservas de gestión de la propia empresa. Como pueden ustedes ver, los costos no solo se deben componer de los costos constructivos y de los costos propios de operación y de supervisión o de propietario y de supervisión, sino que es fundamental establecer una política de contingencias. Y la política de contingencias, conversábamos ayer, se aplican tanto a costo como en plazo. Además, la política de contingencias que deben hacer en la planificación nace primero de una gestión de riesgos y luego de una reserva de gestión de la propia empresa en función de la política de eh, incertidumbres o de la política de apetito al riesgo que tenga cada empresa. Otro punto importante, todos debemos de tomar conciencia que a más definición del proyecto, tenemos un menor nivel de incertidumbre. Por lo tanto, la etapa de planificación, en este caso denominada como definición de proyecto, debe por consenso en la empresa tener un nivel de incertidumbre. Es decir, la empresa debe declarar, la empresa cliente debe declarar con qué nivel de incertidumbre la empresa decide que va a iniciar la ejecución de sus proyectos o la ejecución de sus contratos. Habíamos estudiado también que una vez que definamos la política de gestión de alcance, vamos también a necesitar definir cuáles van a ser en planificación las políticas de contratación. Es decir, cómo vamos a pasar del plan a la ejecución. Para eso, en la planificación tenemos una serie de alternativas. Una de ellas podría ser la etapa de
de que la misma empresa, lo que habíamos conversado ayer, ¿no? Por un rollover, la misma empresa que desarrolla la ingeniería en planificación sea la empresa con la que convirtamos la etapa constructiva. Otra, otra metodología podría ser que la misma empresa o que otra empresa, una empresa desarrolle la ingeniería y otra empresa desarrolle la etapa constructiva, que la etapa constructiva se parta por fases, y ahí estábamos viendo que en la etapa constructiva podemos trabajar el proyecto en múltiples contratos. Podemos gestionar una construcción de un proyecto o una ejecución de un proyecto en un contrato, en muchos contratos, en diferentes formatos de contratos. Pero así como establecemos diferentes formas de gestionar el alcance, en inglés, scope de un proyecto es el alcance de un proyecto. Podemos gestionar el alcance de un proyecto en diferentes mecanismos o formatos de contratación. ¿De qué va a depender ello? De las políticas de riesgos y gestión de contratos de cada empresa. Además, vamos a poder pagar o gestionar el pago en cada contrato de diferente forma. Podemos gestionar los pagos o compensaciones de forma lump sum o suma alzada. Habíamos conversado que este es un mecanismo de pago global al contratista por producto. Podemos trabajar mediante el mecanismo de costo reembolsable, es decir, la compañía ejecutora acredita cuáles son los gastos efectuados en sus diferentes estadios de ejecución y el cliente reembolsa esos costos. O también a precios unitarios, en el cual el cliente establece una serie de partidas y la compañía ejecutora desarrolla las partidas y el reconocimiento de pagos es de forma parcial conforme se va avanzando en la ejecución de partidas. Habíamos también conversado de que el tercer punto de los 4 que recomendábamos ver principalmente en un contrato, en un proyecto, en planificación, era la gestión de cronogramas. Así como hemos visto gestión de alcance, gestión de riesgos, gestión de costos, recomendábamos hacer énfasis en gestión de cronogramas. Y finalmente, luego de la gestión de cronogramas, habíamos conversado en que el cierre de la línea base necesitaba pasar por una gestión de riesgos. Definitivamente, la gestión de riesgos debe ser el punto de fin de toda línea base antes de entrar a la etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos me permite identificar cuáles son esas situaciones, cuáles son esas situaciones que son conocidas a nivel probabilidad, pero son desconocidas a nivel impacto. Por lo tanto, voy a poder gestionar los riesgos y voy a poder establecer estrategias de mitigación de esos riesgos. Recuerden la importancia de establecer el apetito al riesgo de cada empresa. Cuando hablamos de un apetito al riesgo alto, estamos hablando de una aceptación al riesgo. Y bajo apetito al riesgo, una aversión al riesgo. Y esto no es teoría, sino es política de cada empresa. Cada empresa tiene una personalidad y también tiene una conducta frente a los riesgos. Hay empresas cuya personalidad frente al riesgo es una personalidad de aversión al riesgo, es decir, no se aceptan riesgos, o puede haber una empresa que tenga una personalidad de apetito al riesgo alto, y en función de la personalidad de la empresa vamos a establecer diferentes criterios. En análisis de riesgos vamos a estudiar el costo y el plazo de la línea base, y en función del apetito al riesgo vamos a definir cuánto riesgo vamos a asumir al momento de ir a la etapa constructiva. Si el apetito al riesgo es alto, probablemente se tomen decisiones cercanas a la línea base original. Si el apetito al riesgo es bajo, si tenemos una aversión al riesgo, vamos a seguramente inclinar la aguja hacia una probabilidad de éxito del 100%, del 90%, del 80%. ¿Qué es esto? Mientras más nos acerquemos
a la probabilidad de éxito del 100% quiere decir que para efectos de riesgos vamos a considerar contingencias de cliente para cualquier escenario de riesgos. Lógicamente de los riesgos estudiados, de los riesgos conocidos. Y la contingencia del cliente es más dinero y más cronograma para la etapa constructiva. Por lo tanto, es un tema de decisión de alta administración. Además, cuando estudiamos riesgos, recuerden, la meta del riesgo es que los riesgos no se materialicen. Por lo tanto, tenemos planes de mitigación y tenemos responsables de dichos planes de mitigación. Ahora, ¿cuál sería el mejor escenario? El mejor escenario sería coberturarnos al 100% ante todo riesgo en costo y plazo y además efectuar los planes de acción para que ninguno de esos riesgos se materialice y no ejecutar ese presupuesto y no ejecutar ese cronograma o ese plazo adicional de contingencia. Entonces, para eso existen las contingencias, para aquellas situaciones de riesgos estudiadas en gestión, pero además, toda empresa necesita tener una gestión de reserva, es decir, para aquellas situaciones que no se pudieron estudiar como riesgos y que se han presentado de una manera fortuita, se conocen como eventos no identificados, como eventos desconocidos, ¿de acuerdo? Desconocido el evento, desconocido el impacto, y son situaciones no estudiadas como gestión de riesgos para la cual toda empresa debe presentar una reserva de gestión o una política de gestión. ¿Dónde nacen estos costos de reserva de gestión? Me regreso para acá. Nacen, recuerdan cuando estudiábamos la incertidumbre, lógicamente a mayor incertidumbre va a haber una menor oportunidad de gestionar riesgos. ¿Por qué? Porque como tengo una alta incertidumbre, incluso más por acá, como tengo una alta incertidumbre, tengo un poco conocimiento o menor conocimiento del alcance. Como tengo un menor conocimiento del alcance, tengo un menor conocimiento de la ingeniería, un menor conocimiento de los detalles, por lo tanto, nada me garantiza que como empresa pueda hacer una gestión de riesgos óptima. En ese escenario, tengo que tener en cuenta que como empresa, si estoy asumiendo ese riesgo de incertidumbre, necesito equipararlo con reserva de gestión. Es un poco un equilibrio de fuerzas propio de las decisiones de cada empresa. Finalmente, para culminar este repaso de planificación, toda la gestión de alcance, gestión de riesgos, gestión de costos, gestión de plazo y todas las gestiones asociadas a nuestra política de gestión de proyectos se aterriza en un documento llamado contrato. El contrato es una herramienta técnico-legal. Técnico porque esta herramienta abarca todos los considerandos del alcance del proyecto. Y legal porque a la vez nos va a permitir articular las relaciones entre las partes, entre el ejecutor y entre el cliente. Y estas relaciones cara a cómo van a desarrollarse las actividades del alcance. Yo les recomiendo no descubrir la pólvora. Así como tenemos múltiples herramientas y buenas prácticas para gestión de proyectos, tenemos múltiples herramientas y buenas prácticas para administración contractual, para desarrollo de contratos, plantillas, buenas prácticas, prácticas recomendadas, guías, manuales. Recomendación, que como empresa establezcamos en nuestra política de empresa cuál va a ser la buena práctica, la guía o el manual que vamos a seguir. Puede ser una normativa NEC, una normativa FIDIC, una normativa ISO, la normativa que ustedes consideren. Lo importante es adoptar una normativa. ¿Podemos adoptar normativas híbridas? Por supuesto, va a depender de la política de cada empresa. ¿Qué no se recomienda? Que una empresa no tenga estandarizada su gestión contractual. No se recomienda, ¿por qué? Porque seguramente que en la planificación vamos a fallar y en la administración contractual vamos a tener muchos problemas. Problemas como los que les voy a comentar hoy en nuestra lista de troubleshootings
de la administración contractual. ¿Cuáles son los casos típicos de fallas en la administración contractual? Uno de ellos, y yo creo que el más grande, es contratos poco robustos, contratos inflexibles, contratos, hay un término que se conoce como leonino, que es un contrato que, imagínense una balanza que se orienta hacia una de las partes. Dicho eso, estamos entrando entonces al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es etapa de ejecución y como en toda etapa de ejecución, vamos a administrar contratos. Pero antes de entrar el día de hoy, por favor, quería preguntarle si todo está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna inquietud antes de entrar de lleno a la clase de hoy? ¿Estamos todos en línea? ¿Sintonizados todos? Ah, mira, Edward tiene una pregunta muy interesante. ¿Más holgura, más plazo, más costos de gerenciamientos más altos? Por supuesto, Edward. Justo has dado en el clavo. Qué interesante tu posición. Efectivamente, efectivamente. Si la política, y lo escribo por acá para todos, si la política de la empresa es aversión al riesgo, si la política de la empresa es aversión al riesgo, entonces voy a necesitar incrementar costos en planificación, ¿de acuerdo? Pero aseguro una reducción de costos en o de imprevistos en ejecución. Ahora, la respuesta es ¿cuánto? ¿Cuánto? Va a depender de la política de cada empresa. Exactamente. Como, como ustedes conocen, toda acción tiene una reacción. Si yo busco en la etapa de planificación mitigar los riesgos al máximo, lo cual es excelente, eso va a tener una contraparte, que es, van a incrementar los costos a nivel presupuestos y van a incrementar los plazos y el periodo de planificación va a ser un periodo de planificación importante. Pregunta, ¿la empresa como compañía está dispuesta a tomarse un periodo importante en planificación y está dispuesta a tomar costos y plazos importantes en contingencia? Si la respuesta es sí, porque la empresa desea mitigar o eliminar o reducir al máximo la posibilidad de controversias, arbitrajes, claims, problemas y sobrecostos en la etapa de ejecución, excelente, esa es la ruta. Si la empresa tiene un apetito al riesgo moderado, seguramente que van a hacer algunos ajustes en la etapa de... Lo importante es, correcto, Víctor, lo importante es tomar decisiones. Víctor comenta, toda empresa tiene que gestionar holguras porque la idea es no variar el alcance, por supuesto, por supuesto. Pregunta de los 2 millones. ¿Dónde le ponemos candado al alcance? ¿En la planificación o en la ejecución? ¿Dónde el alcance no debería variar por nada del mundo? ¿Planificación o ejecución? ¿Dónde el alcance podemos estudiarlo, moverlo, modificarlo? ¿En qué momento, mejor dicho, replanteo mi pregunta, ¿en qué momento es la oportunidad de gestionar alcance? ¿En planificación o en ejecución? Recuerden, el alcance lo tenemos que estudiar, desarrollar, gestionar en planificación. El alcance en ejecución no se toca. El alcance en ejecución únicamente podría tocarse por un tema de fuerza mayor o caso fortuito, más no. Esa debería ser nuestra ley de todo administrador de contrato. La ley debería ser, correcto, Víctor, correcto. Lo que comenta su compañero Víctor debería ser una regla de oro en las empresas. El alcance solo se ejecuta, no se varía en ejecución.
pero muchas veces ocurre lo contrario. Muchas veces en la ejecución empezamos a gestionar alcance. ¿Por qué? Porque en la etapa de planificación se pasó el alcance, la gestión de riesgos, etcétera, se pasó de una forma muy superficial. Y cuando reaccionamos en la etapa de ejecución, es tarde. Ahora, la pregunta o la respuesta es, no se puede. De poder se puede. Solamente hay que modificar alcance en ejecución, tiene un costo y tiene implicancias grandes. Es costoso y para la compañía ejecutora es un reproceso complejo. Entonces, nuestra regla de oro, y creo que Víctor la ha escrito súper claro, el alcance en ejecución se ejecuta, no se modifica. ¿De acuerdo? Listo, entonces quedamos todos súper claros y entramos a la etapa de ejecución. Listo. Como ustedes saben, una vez que tenemos nuestra línea base, un punto importante para todos. Cuando hablamos de línea base al cierre de la planificación, estamos hablando de alcance completo más presupuesto más cronograma con gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Cuando ayer estábamos conversando sobre línea base, la línea base de todo proyecto incorpora el alcance completo, es decir, el alcance con el nivel de detalle de la política de cada empresa, más el presupuesto y cronograma con la gestión de riesgos correspondiente. A eso le vamos a llamar línea base. Seguro que alguno de ustedes puede decir, profesor, pero según el PMBOK, la línea base engloba mucho más. Por supuesto, va a depender de qué buena práctica o qué guía sigamos. Pero como mínimo, toda guía incorpora en línea base alcance, plazo y costo. Importantísimo. Y siempre alcance, plazo y costo con gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Ahora sí, empezamos nuestra ruta de ejecución. Una vez que tenemos alcance, plazo y costo con gestión de riesgos, vamos a desarrollar nuestro contrato y necesitamos seleccionar a nuestro contratista. Contratista, ejecutor, EPCista, si la modalidad de alcance es un tipo EPC. Pero lo importante es que toda empresa debe cuidar, toda empresa debe cuidar una adecuada selección de proveedores. Es decir, hemos hecho la planificación que es el corazón, el núcleo, el centro de toda la estructura de la administración contractual. La administración nos va a garantizar una administración, la planificación nos va a garantizar una administración contractual exitosa, pero aún nos falta un componente importante. ¿Saben quién es? Es el ejecutor. Entonces, la literatura nos dice que el ejecutor tiene que ser nuestro socio estratégico. El ejecutor, si es que somos nuestros clientes, o al revés, si nosotros somos los ejecutores, debemos de buscar ser el aliado estratégico de un cliente. Para ello es imprescindible, y esto por favor, pongámoslo también como regla de oro, necesitamos como clientes y como proveedores o como ejecutores convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes. Para ello, tanto cliente como proveedor necesitamos hacer planificación. Es decir, cliente y proveedor no deberíamos fallar en esa relación de sociedad estratégica y de largo plazo, no deberíamos fallar por temas de planificación. Entonces, si nosotros como clientes estamos haciendo una buena planificación,
¿cómo nos aseguramos que nuestro proveedor también haga una buena planificación para que pueda presentarme una buena oferta? Pregunta, ¿cómo aseguramos elegir al socio estratégico correcto? Nosotros somos los clientes, imagínense, en la sala somos 43. Somos 43 clientes, hemos desarrollado una adecuada planificación, tenemos nuestros expedientes contractuales listos para poder suscribir contratos con nuestros ejecutores. Pregunta, ¿cómo seleccionamos al proveedor o al ejecutor adecuado? O hago una pregunta incluso un poco más atrás. ¿Es importante un proveedor adecuado? ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo un buen contrato, yo tengo una buena etapa de planificación. Los 43 que estamos en sala, estamos desarrollando una, una etapa de planificación óptima. Nos hemos tomado el tiempo, hemos hecho un adecuado estudio, contamos con los recursos. Pregunta, ¿será de importancia el ejecutor o vale únicamente nuestro plan como clientes y suficiente? Podemos trabajar con cualquier contratista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me basta tener únicamente buenos términos de referencia? ¿O creen ustedes que la selección adecuada del contratista es necesaria para lograr el éxito en la administración contractual? ¿Qué opinan ustedes? Entonces la pregunta es, ¿será necesario contar con un contratista adecuado para alcanzar el éxito del proyecto y el cierre adecuado de mi contrato? ¿Qué opinan ustedes? Correcto, Víctor, correcto, totalmente de acuerdo con todos. Entonces, hemos llegado todos a un consenso. Es súper importante el contratista con el cual nos vamos a embarcar en la aventura de la administración contractual. Es decir, no basta con ser buenos clientes, necesitamos seleccionar a un buen ejecutor. Segunda regla de oro de la clase del día de hoy. Recuerden, no basta con ser buenos clientes o no basta con tener un adecuado equipo de gestión de proyectos y de gestión de contratos. Si nuestro socio estratégico, que es el contratista, no ha sido adecuadamente seleccionado, créame que vamos a empezar como clientes con un gran dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque por más bueno que sea el contrato, el éxito de la administración contractual no es la penalización, el éxito de la gestión contractual no es el cumplimiento de las cláusulas de perjuicio entre las partes. El éxito de la administración contractual es el cumplimiento de los objetivos del contrato. Y para que puedan cumplirse los objetivos del contrato, necesitamos a un socio estratégico adecuado. Correcto, Víctor. Entonces, hoy tenemos nuestra segunda regla de oro. La primera regla de oro, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? La primera regla de oro fue no deberíamos gestionar, no deberíamos gestionar cambios de alcance en la etapa de ejecución. Y la segunda es clave un socio estratégico adecuado. Eh, Víctor, ¿de acuerdo? Richard, ¿cómo se puede saber todo ello antes de si las normas son claras que con el contrato del área usuaria recién se contacta con la contratista? Muy buena pregunta, Richard. Es más, esa era la pregunta clave de la tarde. Recuerden que nosotros en la etapa de planificación, acabamos de estar en planificación y queremos entrar a ejecución. Para entrar a ejecución necesitamos dar el gran salto, es decir, pasar del contrato a suscribir un contrato con el contratista y empezar el trabajo. Pero no podemos suscribir el contrato con cualquiera. Y como bien dice Richard, necesitamos establecer, le llaman RTM, requisitos técnicos mínimos. Necesitamos establecer filtros técnicos y filtros de calidad
y filtros económicos y de experiencia y de reputación para poder seleccionar adecuadamente a nuestro socio estratégico. Para ello, necesitamos recurrir a los reglamentos de contratación o a las políticas de contratación de cada empresa. Importante, cada empresa necesita tener políticas de contratación. Por lo tanto, cada empresa necesita tener un estándar de selección de proveedores calificados. Si nosotros somos compañías ejecutoras, tenemos que ponernos pilas para poder calificar dentro de los estándares de nuestros clientes. Y si somos clientes, tenemos que ponernos pilas para colocar estándares y seleccionar a nuestros proveedores calificados por tipo de contrato. Es decir, los contratos del tipo EPC tienen su lista de proveedores calificados. Los contratos del tipo ingeniería, su lista de proveedores calificados. De supervisión, lo mismo. Y así con todos los tipos de contratos que nosotros vamos a administrar. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que de nada sirve como clientes tener una planificación adecuada si nos vamos a casar con un contratista inadecuado. Entonces, ¿dónde está el gol? El gol está en la combinación de planificación más socio estratégico. Cuando tenemos planificación más socio estratégico, tenemos un gol. Víctor dice, recurrieron a adecuado procedimiento de selección de postores. Correcto. Les cuento otra experiencia. Les cuento como experiencia porque probablemente sea difícil de aplicar a nuestra cultura. Correcto, Víctor. En otros países, incluso en otras culturas, dentro de sus criterios de selección de proveedores para gerenciamiento y administración contractual, incluyen un factor. Me pareció súper novedoso y lo traigo acá para que aquellos que puedan lo puedan evaluar. Había un factor que se llama compatibilidad cultural. La compatibilidad cultural, hoy en día, les hago una pregunta. Imagínense que los 43 que estamos en sala somos clientes. Pregunta, ¿cuál es nuestro mercado para poder seleccionar a nuestras compañías constructoras hoy en día? ¿El mercado es la región donde nos desarrollamos? ¿O el mercado es el país? ¿O el mercado es el mundo? Pregunta, ¿cuál creen ustedes que sea el mercado de donde podamos escoger a nuestros socios estratégicos para poder ejecutar nuestro proyecto y administrar nuestros contratos? Correcto, Edward. Hoy, el mercado es el planeta. Hoy podemos trabajar con cualquier contratista de cualquier parte del planeta. Es más, lo estamos haciendo. Entonces, hay países que están implementando ya dentro de sus criterios técnicos, están implementando, o de sus filtros técnicos, están implementando el filtro de compatibilidad cultural. Es decir, yo cliente no puedo trabajar con un contratista que no sea compatible culturalmente conmigo. Ahora, cambiemos la palabra cultura por la palabra que ustedes quieran. Yo no puedo trabajar como cliente con un contratista que no sea éticamente compatible conmigo, que no sea técnicamente compatible conmigo, que no sea, que no hable el mismo idioma que mi empresa, y así sucesivamente. De esta forma, lo que estamos buscando no es, claramente no estamos buscando una discriminación, sino estamos buscando una selección óptima del socio estratégico adecuado para mi empresa y adecuado para mi proyecto y mi contrato. Correcto, Víctor. Compatibilidad comunicacional, compatibilidad cultural, compatibilidad ética, que hable el mismo lenguaje. El lenguaje horario es importante. Imagínense
Imagínense un socio estratégico que se encuentre geográficamente en una parte del mundo que no sea compatible con mi horario y que sea un contratista para desarrollar ingeniería. Va a ser súper complicado. ¿Por qué? Porque no voy a poder comunicarme con él o los horarios de comunicación van a ser muy cortos. Entonces, les dejo ese dato. En otras partes del mundo están buscando, además de los criterios técnicos, en el Perú, qué es lo usual. Y eso va a depender nuevamente de las políticas que implementemos como empresas. Pero ¿qué es lo usual? Lo usual es filtro técnico, filtro económico, filtro experiencia y filtro reputación. Eso es lo usual, ¿cierto? Yo les hago pensar fuera de la caja. Hoy, que el mercado es el planeta, ya tenemos que empezar a incorporar otro tipo de filtros con la única finalidad de elegir al socio estratégico adecuado. Entonces, con esa antesala, les comento un poquito cómo pasar del plan a la ejecución. Entonces vamos a seleccionar a nuestro proveedor. Para ello, recuerden, el objetivo que todos perseguimos como contratistas o como clientes, el objetivo es convertirnos en socios estratégicos. Este cuadro es súper interesante, ¿no? Es un cuadro que nos permite estudiar el tipo de relación con proveedores o con contratistas. Todos nosotros debemos de buscar, súper importante, debemos de buscar mantenernos en la zona azul. Es decir, debemos buscar relaciones de largo plazo con nuestros proveedores. Debemos de buscar que con nuestros proveedores tener relaciones sanas, basadas en la confianza y basadas en el equilibrio. Pero no existe una relación sana si no hay previamente un filtro y un proceso de selección de proveedores. Le llaman también homologación de proveedores o le llaman también criterios de calificación de proveedores. La relación basada en confianza y el abastecimiento o la relación equilibrada es a lo que todas las empresas debemos llegar. Es decir, necesitamos buscar un socio que se involucre con nuestro contrato, que lo conozca, que se involucre con los plazos y con los costos y sobre todo que se involucre con las políticas de nuestra empresa. Ahora, ¿qué no debemos buscar y cuál es el típico error en la etapa de selección o de adjudicación de un contrato? La rivalidad darwiniana. ¿En qué consiste la rivalidad darwiniana? La rivalidad darwiniana consiste en únicamente nosotros como clientes buscar el precio. ¿Qué va a pasar cuando buscamos precio? Destruimos mercado. ¿Pero por qué, profesor? Si a mí me han enseñado que en el Estado y el Reglamento Nacional de Contrataciones todo debe ir al mejor precio. Cuando buscamos precio por encima de los criterios de calidad, por encima de los criterios técnicos y sobre todo por encima del criterio de relación de largo plazo con el contratista, vamos a destruir mercado. ¿Por qué? Porque en ese escenario en el cual un cliente busca únicamente precio y deja de lado el resto de criterios, ese cliente lo que va a hacer es encontrar compañías contratistas ejecutoras que compitan únicamente por precio y van a descuidar el resto de criterios. Y finalmente vas a contraer matrimonio con una compañía que lo que va a buscar es recuperar el precio que ha perdido en la etapa de adjudicación. Y lo que vas a encontrar como cliente es una convivencia de desarrollo de proyecto, de desarrollo de contrato, de problemas, de controversias y seguramente que si es que se alcanza el cierre, va a ser un cierre muy complicado, con una serie de adicionales, con una serie de controversias, con una serie de arbitrajes y en otro escenario probablemente ni siquiera se alcance el cierre y termine eh, en una crisis o en una separación o en una interrupción de esa administración contractual.
Entonces, mi recomendación, busquemos siempre al socio estratégico y busquemos siempre un equilibrio de criterios para seleccionar al socio adecuado. Y en todo momento, escapemos de la oportunidad de buscar una rivalidad darwiniana, en la cual se busca exprimir el mercado priorizando precio frente a calidad. ¿Ok? Pregunta, ¿habían escuchado hablar, ¿habían escuchado hablar de la rivalidad darwiniana? Es muy común, es muy común el escenario de rivalidad darwiniana. Correcto, correcto, Víctor. Súper interesante. Es que, correcto, correcto, Víctor. Recuerden, me había olvidado de comentarles, pero gracias, Víctor, me has hecho recordar. Acá hay un punto súper importante. La única forma, la única forma de impulsar un país, lo escribo por acá, un país y las industrias se desarrollan con proyectos. ¿Estamos de acuerdo todos? Y los proyectos se materializan con administración contractual. Son, son dos expresiones que tienen un gran significado y que tienen un importante contexto en el desarrollo de un país. No existe un país y no existe una industria que no requiera de proyectos para desarrollar. Y tampoco hay forma de que un proyecto se materialice si no hay una administración contractual. Por lo tanto, podemos concluir que la administración contractual adecuada desarrolla un país. Entonces, todos estamos acá preparándonos porque de alguna u otra forma aportamos al desarrollo de nuestro país, porque todos los que estamos aquí preparándonos, nos preparamos para administrar contratos de un proyecto y ese proyecto se está ejecutando para poder aportar a qué? Aportar a atender una necesidad y una necesidad de desarrollo de industria y finalmente de desarrollo país. Por lo tanto, por lo tanto, podemos concluir que los proyectos son motores de desarrollo. Por favor, ¿hasta aquí hay alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo está la clase? ¿Vamos a buen ritmo? Perfecto, Eduardo, gracias. Correcto, Víctor, Freddy. Excelente. Listo, entonces, muchas gracias, Orlando. Continuamos. Ya estamos a punto de entrar al gol. Para entrar al gol necesitamos a nuestro socio estratégico, ya sabemos cómo se selecciona un socio estratégico, ya sabemos cuáles son los criterios para seleccionar a nuestro socio. Necesitamos que ese socio se comprometa en atender nuestras necesidades, que traducido a términos contractuales sea a cumplir con nuestro contrato. Necesitamos buscar un socio estratégico de calidad, un socio estratégico que forme parte integral de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque estamos buscando establecer relaciones basadas en la confianza y en el beneficio mutuo, que era lo que conversábamos hace un instante, ¿no? Ambos necesitamos crecer. Yo como cliente o yo como empresa debo de hacer crecer a mi empresa o a mi cliente. ¿Cómo? Con mi participación en ese contrato. Por lo tanto, los proveedores o los ejecutores necesitan convertirse en socios estratégicos de la empresa. Y para ello, el vínculo que va a formar esa sociedad estratégica no es otra cosa que un contrato adecuado y una adecuada selección de proveedores. Para ello, se establecen cuadros de selección de proveedores, necesitamos actualizar y mantener vigente como empresas clientes
la información de dichos proveedores, tener registros actualizados de proveedores, constantes auditorías y constantes filtros a nuestra base de datos de proveedores calificados, evaluaciones, eh, actualizaciones, le llaman reciclaje de proveedores. Hay proveedores que por algún motivo salen de la lista, luego vuelven a ingresar. Lo importante es que nosotros como empresa cliente no descuidemos la lista de proveedores calificados o la homologación de proveedores. ¿Para qué? Para que ese matrimonio, para que esa sociedad estratégica dé frutos y finalmente yo cliente y yo proveedor pueda tener un cierre exitoso de ese contrato. Entonces, entramos al tema de negociación. Hay diferentes formas de negociar. Puedo negociar de manera disruptiva, que no es otra cosa que la rivalidad darwiniana, en la cual uno gana y el otro pierde. Acuérdense, todo lo que no sea equilibrio no es sano para la administración contractual. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una reacción. Aparentemente, en algunos casos, algunos, algunos de mis clientes piensan equivocadamente que exprimiendo al proveedor en la etapa de concurso o en la etapa de adjudicación o en la etapa de negociación, están generando un ahorro. Realmente eso es ficticio. ¿Por qué? Porque los proyectos y los contratos, si es que tienen que ejecutarse, van a ejecutarse con un costo. Y si el proveedor, por caer en rivalidad darwiniana, descuide ese costo, se va a tener tentado a recuperarlo durante el proceso de ejecución y va a haber una disrupción con el contratista cliente. Mi recomendación, busquemos la negociación colaborativa. En la negociación colaborativa lo que se busca es un contrato de equilibrio, en el cual formemos alianzas estratégicas, fomentemos la innovación y una co-creación de soluciones. Es decir, una sociedad en la cual yo como contratista me siento satisfecho con los términos de referencia del contrato y además el cliente se siente satisfecho con mi capacidad y mi experiencia y mi nivel como contratista. Por lo tanto, se forma una sociedad colaborativa en la cual el contrato es el documento sobre el cual ambos van a transitar y van a llegar a un norte que es el cierre contractual con la entrega del producto especificado en el contrato. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación, vamos a escapar de cualquier oportunidad en la cual generemos una disrupción o generemos un conflicto en la relación cliente-contratista o cliente-ejecutor. Sobre todo si estamos en la etapa de planificación antes de suscribir el contrato. Modelos de contratos, habíamos visto que tenemos múltiples modelos de contrato. Recomendación, no caigamos en la tentación de utilizar el juicio experto para desarrollar un modelo de contrato. Yo sé, y seguramente que ustedes podrían decir, sí, pero mi empresa tiene 30 años ejecutando contratos, ejecutando proyectos y administrando contratos. No, pero yo tengo 40 años administrando contratos y ejecutando proyectos. Yo sé cuáles cláusulas y qué condiciones y qué redacción y qué anexos y qué adjuntos debe contener un contrato. Está bien, el juicio experto es importante, pero la recomendación es, si tenemos la oportunidad de tener a nuestro alcance, tener a la mano información que ha recopilado una serie de experiencias a nivel planeta y que éstas se encuentran consolidadas en buenas prácticas, la recomendación y yo creo que el criterio lógico es utilicémoslo. Ahora, si nuestra experiencia es muy buena y si tenemos un juicio experto poderoso, hagamos un híbrido. Tomemos la buena práctica y fusionémoslo con nuestro juicio experto. Seguro que esa relación va a dar muy buenos resultados para la empresa. Pero mi recomendación es, no dejemos de consultar las buenas prácticas que existen a nivel planeta en desarrollo de contratos. Por ejemplo, tenemos contratos FIDIC. Los contratos FIDIC son los más comerciales,
y tenemos contratos FIDIC para todo, para procura, para proyectos EPC llave en mano, para diseño, para contratos cortos, para ingeniería, etcétera. Y así como tenemos contratos eh, FIDIC, tenemos una serie de organismos cuyo core business es el desarrollo de plantillas o desarrollo de estructuras de contratos, donde toda la información que hemos desarrollado en la planificación la vamos a volcar en estos templates, en estas plantillas, y vamos de esa forma a estandarizar nuestra gestión contractual para entrar a la etapa de ejecución. Ahora, estamos en la ejecución o estamos en el límite de la ejecución, ya tenemos contrato, tenemos contratista, necesitamos a nuestro equipo de proyecto. Entonces, los equipos de proyectos, todo equipo de proyecto, pasa por un ciclo de vida. Así como hay ciclos de vida del proyecto como tal, los equipos, las personas que conforman el equipo de trabajo del proyecto también tienen un ciclo de vida. En ese ciclo de vida está el proyecto iniciando, se llama formación, donde el gerente de proyectos va a convocarlos, como si fuera la lista de convocados para la selección nacional de fútbol. Nos están convocando en la etapa de formación. Estos profesionales no se conocen, o al menos no todos entre todos, y va a haber una etapa de turbulencia. Luego de la turbulencia, una etapa de normalización, una etapa de desempeño y una etapa de disolución cuando cierre el proyecto. Cada etapa va a tener una duración y va a depender del expertise del líder del proyecto para ver cuánto tiempo dura cada etapa y cómo se gestiona cada etapa. Lo más importante, los proyectos y los contratos los desarrollan las personas. Por lo tanto, estamos gestionando con seres humanos. Y para ello necesitamos aplicar habilidades blandas para poder sacar lo mejor de cada ser humano y ponerlo a disposición de nuestro contrato. Recomendación: pasemos muy rápido por la etapa de turbulencia y lleguemos a la etapa de desempeño durante el mayor periodo del proyecto o del contrato. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación: busquemos como líderes que la turbulencia tenga un periodo corto, que el equipo empiece a jugar en confianza para que pueda alcanzar la cima del desempeño en el corto plazo. Y luego, cuando el proyecto alcanza su cierre, entrará en una etapa de disolución. La disolución no es mala, seguro que todos los que estamos en esta sala conocemos que cuando el proyecto ya está entrando a la etapa de cierre, todos empezamos a buscar trabajo o somos convocados por otros proyectos y entramos nuevamente al ciclo de formación. La comunicación efectiva es vital en todo proyecto. Acuérdense que ya estamos ejecutando el contrato, tenemos que adaptarnos a las adversidades y aquí viene el plato de fondo. El plato de fondo es: ¿qué debo gestionar como administrador? Yo aquí les pongo algunos puntos, yo creo que son los principales que en mi experiencia considero que todo administrador debe considerar, debe evaluar. Recuerden que en algunos casos, en algunos proyectos complejos, la estructura hace que el administrador sea un brazo del gerente de proyectos. En otros casos, el administrador es el mismo gerente de proyectos y tiene todo su staff debajo. ¿De qué va a depender? De la envergadura y de la composición y de la política de desarrollo de proyectos y de contratos de cada empresa. Pero el administrador de contratos tiene siempre un rol protagónico. En ese rol protagónico, el administrador del contrato debe conocer a la perfección su alcance contractual y los límites de responsabilidad del contrato. Por lo tanto, aquí viene un punto importante. Si para cada administrador
Es fundamental conocer el contrato. Pregunta, ¿ustedes creen que para una empresa sume a nivel de eficiencia que los contratos de esa empresa estén estandarizados? ¿Qué opinan ustedes? Todo administrador de contrato, es lógico, tiene que conocer al revés y al derecho sus contratos. Pregunta, ¿ustedes creen que sea importante la estandarización contractual? ¿Suma la estandarización contractual? Correcto, correcto, Edward. La administración contractual me refiero, perdón, la estandarización contractual me refiero a la estructura del contrato. Si en una empresa la estructura de los contratos es estándar, no va a importar cuál sea el lugar, el tipo de contrato, la región donde se ubique, el país donde se desarrolle el contrato, etcétera. ¿Por qué? Porque el administrador del contrato va a saber que en el anexo 8 va a encontrar las penalidades. Va a saber que en el anexo 5 va a encontrar las formas de pago, que el anexo 1 están las definiciones. Va a saber que en la cláusula 37 está especificado cómo se desarrolla el tratamiento de reclamos. En la cláusula o en el anexo 9 están las cartas fianzas y los seguros, y así sucesivamente dependiendo de la estructura de estandarización que he especificado. Por lo tanto, nosotros como empresa nos convertimos en una empresa eficiente en gestión contractual. Y también vamos a poder rotar a nuestros administradores de contrato y eso va a hacer que nuestra empresa entre en otro nivel de administración contractual. Hay algunas preguntas. Dice Edward, ¿la gobernanza interna de una organización puede ir en contra o afectar? Por supuesto, Edward. Muchas veces, muchas veces, la falta de preparación de la alta administración puede afectar la toma de decisiones y el éxito de un proyecto y de un contrato, por supuesto. Este caso es muy común. Es por ello que habíamos considerado que para poder desarrollar un país, los profesionales del país debemos de capacitarnos en administración contractual y en gestión de proyectos, porque tenemos todos ya el contexto de que lo único que desarrolla un país son los proyectos, porque los países crecen en función de proyectos. Entonces, si nuestras autoridades y nuestros profesionales no están formados en gestión de proyectos, poco chance tenemos de desarrollar como país. Víctor indica, docente, ¿qué relación existe entre escoger un socio estratégico? Es importante considerar el criterio colaborativo. Por supuesto, Víctor. Recuerda que el socio estratégico va a ser el contratista que nos va a acompañar durante todo el proceso de administración contractual. Perfecto. Listo. Entonces, seguimos. Matriz de riesgos contractuales y su asignación entre las partes. Recuerden que el administrador del contrato parte con el input de la planificación. Es decir, el administrador del contrato sabe cuáles son los riesgos que se han gestionado en la planificación. Él sabe cuáles son esos riesgos. Por lo tanto, lo cual es totalmente lógico y buscado, que ese administrador del contrato esté preocupado porque los riesgos no se materialicen. Él sabe cuáles son y él va a estar gestionando al gerente de riesgos o al líder de riesgos para que establezca una adecuada gestión de riesgos de ejecución y que ninguno de esos riesgos listados se materialice. ¿Por qué? Porque el administrador del contrato, imagínense un equipo de fútbol. El administrador del contrato es el capitán y a la vez es el arquero. Entonces, él va a buscar dirigir desde su arco el partido y que no le metan ningún gol. ¿Y cuáles son los goles? Controversias, reclamaciones, discrepancias, etc. Cualquier situación que no le permita lograr el éxito de su proyecto y de su contrato es un gol. Entonces, él va a buscar que la matriz de riesgo se desarrolle, que el cronograma se cumpla, que los hitos se cumplan, va a buscar que se establezcan mecanismos de control, que los pagos se efectúen conforme el contrato, que se establezcan las penalidades que deban establecerse, los requisitos técnicos,
los estándares de calidad, va a gestionar los reclamos. Vamos como administradores de contrato a buscar que los reclamos sean los mínimos posibles. Profesor, los reclamos son necesarios en una administración contractual, por supuesto. No podemos escapar de la gestión de claims. Es más, debemos de prepararnos para una gestión de claims desde la planificación. Luego, en la etapa de administración del contrato como tal, nuestra herramienta es el contrato y además nuestro escudo es la gestión de riesgos. Debemos de buscar el cumplimiento legal, normativo y de seguridad y las condiciones de cierre contractual, entrega final y transferencia de riesgos hacia el área operativa o hacia la etapa de operación y mantenimiento. Pregunta, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a lo que debe gestionar principalmente un administrador del contrato? ¿Están de acuerdo? ¿Comparten los criterios que les he comentado? ¿Hay alguno que ustedes quieran alguna explicación adicional? ¿Está todo claro? Excelente, seguimos. Entonces, esto es lo que debe gestionar un administrador. Además, yo les doy un input. Nosotros somos administradores contractuales. En la administración contractual, la disciplina que tengamos va a ser, va a permitirnos desarrollar con mayor o menor fluidez en determinadas áreas. Además, la experiencia va a tener un punto importante. Pero en adición, yo les recomendaría evaluar en su radar certificaciones que nos van a dar una visión distinta al enfoque de administración contractual. Certificaciones como por ejemplo la certificación PMP en gestión de proyectos, la certificación de gestión de riesgos, una certificación, llamémosle certificación o llamémosle capacitación mejor. Capacitación en gestión contractual, en gestión de reclamos, en gestión de disputas, capacitación en gestión de reclamos y arbitrajes. ¿Por qué? Porque en, en todo escenario de administración contractual vamos a estar expuestos a reclamos, a controversias, a disputas. Entonces, como todo arquero, necesitamos estar preparados para el escenario más adverso. Ojalá que nunca ocurra y ojalá que todos los partidos culminen con éxito. Pero en algún momento vamos a utilizar seguramente los conocimientos de reclamaciones y arbitrajes, para lo cual es importante que estemos preparados. Además, todo administrador de contratos necesita tener calidad de líder, capacidad de liderazgo, un liderazgo del tipo efectivo, desarrollar habilidades de liderazgo, habilidades blandas. Hay tipos de liderazgos. Hay liderazgo inspirador, liderazgo adaptativo, liderazgo situacional, y el liderazgo se utiliza en la administración contractual a lo largo de toda la administración contractual. Vamos a tener que gestionar recursos humanos, por lo tanto vamos a buscar el éxito del proyecto de manera conjunta. Vamos a establecernos como administradores de contratos métricas en gestión de proyectos, métricas en liderazgo, vamos a trabajar con definición de roles, vamos a gestionar recursos de diversas disciplinas y de diversas áreas, para lo cual necesitamos trabajar en el desarrollo de nuestros equipos, en la comunicación efectiva, en el desarrollo de habilidades en nuestros equipos, gestionar conflictos dentro de nuestros equipos, una evaluación continua, vamos a tener que reconocer competencias, gestionar colaboración y vamos a en todo momento tomar conciencia que los contratos de los proyectos no son contratos de corto plazo, sino son contratos de mediano a largo plazo. Por lo tanto,
la gestión de administración contractual no es una tarea que va a durar poco, es una tarea en la cual vamos a embarcarnos en una aventura seguro que de largo plazo. Estas aventuras van a depender de la envergadura del proyecto. Por ejemplo, la última experiencia que he estado en administración contractual, el proyecto ha durado por lo menos 4 a 5 años. Imagínense un proyecto de 4 a 5 años de administración contractual, es un proyecto bastante largo por la envergadura del proyecto. Entonces, consolidando el conocimiento antes de entrar a la plantilla de troubleshootings. Todos tenemos claro que la etapa de planificación es crítica y que la etapa de planificación nos permite asegurar una ejecución contractual exitosa. Tenemos claro también que la planificación establece una línea base y que la línea base nos va a permitir desarrollar un contrato y que los contratos van a ser las herramientas con las cuales vamos a gestionar una relación contractual con una compañía ejecutora. Y que una regla de oro con la compañía ejecutora es que esta compañía ejecutora debe de convertirse en nuestro socio estratégico. Y una vez que esté el contrato suscrito, va a iniciar la administración contractual y la segunda regla de oro de la clase que la dio su compañero Víctor, recuerdan, es que en la administración contractual durante la ejecución se restringen o se deben restringir en la medida de lo posible los cambios de alcance. Para ello, entramos a la ejecución y vamos a hablar de ejecución de ingeniería, ejecución de procura, ejecución de construcción y entramos a nuestro troubleshooting. Les había preparado esta lista, que son los puntos típicos de cómo se desarrolla una administración contractual. Entonces, estamos en el día 0, entrando a nuestra administración contractual. Normalmente, la administración contractual en la etapa de ejecución va a iniciar con una reunión, que es la reunión de apertura del contrato o del proyecto, que se denomina el kick-off meeting o la reunión de apertura. Esta reunión es súper interesante, normalmente es liderada por el administrador del contrato, es la reunión en la cual participan el contratista, participa el cliente, participa la supervisión, seguramente que el sponsor y los principales stakeholders. En esta reunión, lo que se busca es gestionar los principales puntos de cómo se van a desarrollar el contrato o el proyecto en el mediano y en el corto plazo. ¿Cuáles son los puntos principales que yo aconsejo en todo kickoff meeting? Lo principal es tener claro como administradores del contrato que la compañía ejecutora va a requerir de documentación confiable para el desarrollo de su servicio. Seguro que ustedes van a decir, profesor, pero se supone que la documentación confiable tiene que estar incluida en los términos de referencia del contrato. Sí, pero además tengamos en cuenta que muchas veces en el contrato se especifica documentación que se le va a entregar únicamente al ganador del servicio. Por lo tanto, como administradores de contrato, tenemos que tener presente lo siguiente. Recuerden, relación de largo plazo, relación de sociedad estratégica. Nosotros, como queremos mantener una relación estratégica y de largo plazo con nuestro socio, queremos evitar conflictos. Para evitar conflictos tenemos que entender que ambos tenemos intereses. La contratista tiene un interés, el cliente tiene un interés. ¿Cuál es el interés común? El interés común es desarrollar con éxito el proyecto, pero además cada uno tiene intereses propios. Lo que no debemos de buscar es afectar los intereses de nuestra compañía socia, sea cliente o sea contratista. Entonces, si nosotros fallamos en entrega, si nosotros clientes fallamos
en entrega de documentación confiable al contratista al momento de iniciar, recuerden que el kickoff meeting especifica el tiempo cero, es decir, el silbato en el cual empieza el partido. No queremos o no deberíamos buscar en ningún momento impactar a nuestro socio. ¿Y cómo lo podemos impactar? Recuerden que el socio tiene planteado una estrategia en un cronograma y en ese cronograma ha especificado cómo va a requerir determinados entregables. Si nosotros fallamos, y es muy usual, si nosotros fallamos con los entregables de entrada, vamos a generar las primeras discusiones de entrada. Es muy común en los casos que yo he asesorado, en los cuales inicia el servicio, el cliente hace el kickoff meeting y el contratista pide información. Cliente, ¿cuándo me vas a entregar la documentación confiable que se especificaba en la cláusula tal del contrato? Especificamos en el kickoff meeting que lo entrego en 10 días. Pasan 2 meses y el cliente no lo entrega. Primera discrepancia. Empiezan las enemistades. Nosotros somos los administradores del contrato. Debemos de buscar el equilibrio. Segundo, troubleshooting, entrega de áreas. Tocamos el pito de inicio del partido. El contratista pide la entrega de áreas liberadas. Pregunta, ¿el cliente se ha preocupado porque el área donde se va a desarrollar el contrato está liberada? Muchas veces esa área es un terreno donde el cliente quiere desarrollar un proyecto, pero como el terreno ha estado siempre ocupado, tiene una serie de interferencias. El administrador del contrato no se ha percatado de las interferencias y han especificado en el kickoff meeting que las interferencias van a ser liberadas o el área va a ser entregada en un periodo para el cual el cliente no está listo. Pregunta, ¿eso es un impacto o no es un impacto? Por supuesto que es un impacto. Continuamos deteriorando la relación cliente-contratista. Luego, reportes. Debemos de especificar cuáles son los reportes que yo como cliente necesito y que se cumplan conforme el contrato. ¿Recuerdan? Etapa de planificación. Yo cliente conozco a qué stakeholder debo entregar determinado reporte. Pues lo lógico es que cuando evalúo la planificación de las comunicaciones o la planificación de los interesados, debo incorporar qué tipo de reportes necesito, con qué frecuencia y qué información se debe considerar. Y eso luego colocarlo en el contrato. ¿Para qué? Para que no existan problemas de tergiversación o de malinterpretación respecto a un reporte u otro, o al contenido del reporte, o a la frecuencia del reporte. Me ha pasado muchas veces en que el contrato especifica reportes mensuales y el cliente necesita reportes semanales. Contratista, necesito reportes semanales. En el cliente indica mensuales. Mensuales es un sobrecosto. Segundo motivo o tercer motivo de discrepancia. Repositorios de información. Recuerden, toda administración contractual va a manejar muchísima información, mucha, amplia cantidad de información. Nosotros como administradores del contrato necesitamos saber que esa información se va a gestionar de manera física o de manera digital. Si es de manera digital, ¿dónde? ¿Cómo? Si es de manera física, ¿dónde? ¿Cómo? Esa información se va a tener que gestionar con determinado procedimiento. Vamos a utilizar un repositorio. Recuerden, ¿cómo vamos a organizar la información? Vamos a tener un document control, una persona que se va a encargar de eso. Vamos a tener un software. Hemos establecido con el contratista que él debe considerar la información en un software. No, el cliente necesita la información impresa, pero no la ha considerado así en el contrato. Para el contratista, la información impresa es un gasto porque es mucha información que debe de imprimir. Cuarto punto de discrepancia: información. Dentro de la gestión, recuerden, todo administrador de contratos debe gestionar comunicaciones, pagos, cronogramas, reportes. Todo ello en función de cómo está esto especificado en su contrato. Otro punto típico de troubleshooting: permisología. En el contrato no se ha especificado
quién es el responsable de determinado permiso. Me refiero a permisos municipales o permisos ante determinadas autoridades. No se ha especificado quién corre con los costos, con el trámite, con la gestión. El permiso de construcción, el permiso municipal, el permiso de defensa civil, el permiso del Ministerio del Ambiente, el permiso del Ministerio encargado del agua, de servidumbre o el permiso que sea necesario. Pregunta, si nosotros somos cliente o somos contratista y no hemos especificado eso, es una contingencia que luego va a tener que trasladarse al administrador del contrato como una discrepancia. Ingeniería. Necesitamos ser súper claros como administradores de contrato en que se cumpla la ingeniería o el desarrollo de ingeniería tal cual está escrito en el contrato. ¿Va a haber un licenciante? ¿No va a haber licenciante? ¿Cuál es el nivel de ingeniería? ¿Los planos se aprueban? ¿No se aprueban? ¿Qué documentación se aprueba? ¿Qué documentación se revisa? ¿Qué documentación es para información? ¿Qué plazos? Y esto es súper típico. ¿Qué plazos tengo para revisar y aprobar la ingeniería? Muchas veces, y esto me ha pasado, muchas veces el contratista es más grande que el área que revisa la ingeniería, es más potente. Y muchas veces el contratista tiene un desarrollo muy fuerte de ingeniería y los plazos de aprobación son muy chiquitos. Pregunta, ¿quién establece los plazos de aprobación? El propio cliente. El propio cliente no debería crearse a sí mismo una contingencia. Imagínense, yo cliente establezco plazos de aprobación de ingeniería, 5 días. ¿Estoy preparado con la maquinaria suficiente para revisar todo ese bloque gigante de ingeniería en 5 días? Imposible. Entonces, nuevamente, cuidemos al administrador del contrato y cuidemos su gestión. A la vez, administrador del contrato, el contrato es tu herramienta. Procura, lo mismo. La procura, debemos de tener conocimiento cuáles son los plazos de procuras, cuáles son los puntos de inspección. Ustedes saben que las procuras suelen, cuando son equipos que se fabrican fuera del país, la procura suele tener inspección en sitio, inspección en fábrica y luego inspección en sitio. Pregunta, como administrador del contrato, ¿he leído cuáles son o estoy preparado cuáles son los tipos de inspección de los equipos principales? Los tiempos de suministro de los equipos principales? ¿Quién ve el tema de aduanas? ¿Quién ve el tema de impuestos? ¿Todo eso está en el contrato? Debería estarlo. Entonces, como administrador del contrato, no puedo tener contingencias respecto a procura. Construcción, lo mismo. Entonces, nosotros como administradores de contrato debemos de ponernos en todos los escenarios de troubleshooting de esta gestión. Calidad. Cómo mi equipo de calidad está cuidando y velando por el desarrollo de cada etapa en calidad y conforme a los estándares de calidad. Es muy frecuente que aquellos proyectos de gran envergadura, el contratista tenga un staff grande de construcción y el contratista establezca para la calidad los conocidos como PPIs o puntos para inspección. Es decir, el contratista puede el mismo día definir 50 PPIs o 100 PPIs, es decir, 100 requisitos o 100 requerimientos de inspección en diversas partes de la obra. Pregunta, ¿tendrá el cliente 100 recursos para en esa misma hora enviarlos a los diversos puntos? Nuevamente, gestión del administrador del contrato en calidad. Yo no puedo desfasarme del contratista, no puedo generar contingencias con el contratista. ¿Por qué? Porque cualquier punto en estos que les estoy comentando van a convertirse en potenciales discrepancias que luego van a convertirse en potenciales controversias. Y finalmente, esto va a ser perjudicial para los indicadores, perjudicial para los costos y para los plazos del proyecto. HSE, la gestión de seguridad, es importante.
gestión de riesgos, gestión de costos. Recuerden que yo como administrador del contrato necesito conocer cuáles son las formas de pago del contrato. Por lo tanto, no le puedo fallar al contratista en su forma de pago. Para eso, yo como administrador del contrato hacia adentro del cliente necesito tener listos los flujos de pago, coordinado el financiamiento, coordinadas las cartas fianzas, coordinados los seguros, gestión de cronograma, penalidades, súper importante. Si bien el core del cliente y el core del contratista no es ni cobrar ni incurrir en penalidades, pero sí como administradores de contrato tenemos que tener claro que las penalidades y las cláusulas de los contratos existen para ser cumplidas. Precomisionado y comisionado, muy parecida a la recomendación a la etapa de control de calidad. El administrador del contrato tiene que tener conocimiento de toda la envergadura de la etapa de precomisionado y comisionado. ¿Para qué? Para que tenga los recursos que pueda atender las necesidades del contratista en cada punto, de forma que luego el contratista no quede solo y luego no se generen discrepancias respecto a que, no, yo no estuve presente, no pude supervisar, no vi el control de calidad o no estuve presente en tal prueba, por lo tanto no puedo verificar que tal prueba se cumplió. Y para ello, nuevamente podría generar contingencias al administrador del contrato. Finalmente, todo contrato, una vez que termine la etapa de precomisionado, comisionado o pruebas, antes de entrar a la recepción, pasa por una etapa de punch lists. Es decir, vamos a definir toda la lista de trabajos pendientes. Recuerden que la lista de trabajos pendientes necesita ser consensuado entre las partes. Por lo tanto, regla de oro, la lista de trabajos pendientes debe estar claramente definido en el contrato. Me ha pasado que el contratista rechaza la lista de trabajos pendientes. ¿Por qué? Porque los pendientes o los trabajos pendientes no están claramente tipificados en el contrato. ¿A qué me refiero con lista de trabajos pendientes? Resanes de pintura, aislamientos térmicos, algún tema eléctrico o algún tema de algún acabado, etcétera, ¿no? Temas menores. Pero como no están especificados en el contrato o detallados en el contrato, quedan muy a la subjetividad tanto del equipo de calidad como del equipo de contratos, o el equipo del contratista. Entonces, todo lo que queda a la subjetividad se puede convertir en una contingencia o en una discrepancia. Finalmente, entramos a la recepción con la firma de documentos correspondientes. El día martes les voy a dar el alcance sobre los criterios de cierre y luego algunos proyectos tienen una etapa de garantías. Lógicamente, toda etapa de garantías debe estar, lo cual es lógico, claramente definido en el contrato. ¿Por qué? Para evitar discrepancias, las etapas de garantías tienen periodos. Una etapa de garantía puede ser puede tener un periodo de 12 meses, un periodo de 24 meses. ¿Cómo se protegen los periodos de garantía? Se protegen con fianzas y seguros. Por lo tanto, debe estar también especificado cuáles son las fianzas y los seguros. Entonces, ustedes se están dando cuenta que el administrador del contrato necesita claramente de un proveedor o contratista adecuado y también de un contrato robusto. Y sumamos aquí. Entonces, nos vamos a llevar 3 reglas de oro el día de hoy. La primera regla de oro la habíamos visto respecto a al alcance. El alcance en la ejecución no debe modificarse. La segunda regla de oro es que necesitamos un socio estratégico para entrar a la etapa de ejecución. Y la tercera regla de oro, para que una administración de contratos sea exitosa, necesitamos de un proveedor adecuado, de un contrato robusto
y de una etapa de planificación robusta. Estos son los principales criterios de administración contractual en etapa de ejecución que venía a traerles a esta clase, a la clase del día de hoy. Espero que esta clase también haya sido un éxito. Por favor, quedo atento a sus preguntas. Por supuesto, Víctor. Había guardado las lecciones aprendidas para el cierre, pero efectivamente las lecciones aprendidas son fundamentales en la etapa de cierre. Muy buena pregunta, Víctor. La gestión contractual concluye cuando termina el proyecto. Aquí termina la etapa contractual. Muy buena pregunta. Cuando das pase, ustedes saben que por acá, más o menos, por aquí, empieza la etapa OIM. ¿De acuerdo? Pero ustedes se dan cuenta que el contrato sigue. Entonces, los contratos siguen y por aquí hay un cierre del contrato. El cierre del contrato normalmente se da con otras características que vamos a ver el día martes. Pero efectivamente, la operación y mantenimiento se da luego de la recepción del producto, es decir, el producto ya es del cliente y ya lo tiene el operador y el mantenedor, pero el contrato aún no termina y el contrato sigue. ¿Por qué? Porque aún hay garantías de por medio, fianzas de por medio y hay un cierre contractual de por medio que, dependiendo de cómo se estructure el contrato, va a estar asociado a un hito de pago. Recomendación, siempre guardemos un hito de pago al cierre del contrato. ¿Preguntas? Correcto, Víctor. Liquidación. Ayuda mucho la certificación PMP. La certificación PMP, José Luis, es una certificación del conocimiento del manual PMBOK. Entonces, es una especie de termómetro, a ver cuánto conoces ese manual. Pero así como hay una certificación PMP, puedes certificarte en cualquier otro manual. ¿Recuerdan al inicio cuando les decía que hay muchas guías? PMI es una de tantas, PMBOK es una de tantas. Listo, ¿qué les ha parecido la clase de hoy? Seguro que a más de uno, les he movido el piso y han visto su realidad, ¿no? La realidad de todos los troubleshootings que hemos visto. Este troubleshooting, la lista en Excel, la he recopilado de todos los años de experiencia gestionando proyectos, administrando contratos y asesorando compañías. Entonces, lo pongo a su disposición, lo voy a incluir con el equipo de Elevate Perú para que ustedes lo puedan tener y seguro que les va a servir como una guía para mí es una guía de lecciones aprendidas. Entonces, yo cada vez que tengo una asesoría, reviso esa guía y veo, la complemento o veo en cuál de los rubros ha caído la consulta. Perfecto, entonces, si no hay más consultas, nuevamente les agradezco a todos por su asistencia, al equipo de Elevate Perú por la confianza, y nos estaríamos encontrando la próxima semana para la reunión de cierre. Y ahí veremos el tema de lecciones aprendidas y muchas otras experiencias más. Ok, muchas gracias, ingeniero, por la sesión del día de hoy. Así es, ya despejado, creo, la mayoría de las dudas, todas las dudas de los estudiantes. Nos estamos viendo la próxima semana, el día 23 de diciembre, para la última clase. Ok, estimados profesionales, ya hemos compartido por el chat el link de asistencia para que puedan de esta manera validar su participación al módulo 3. De igual manera va a ser compartido por su grupo de WhatsApp. Recuerden que esta clase está siendo grabada, va a ser compartida de igual manera el día de mañana para que todos lo puedan visualizar y de esta manera puedan dar un repaso a todo el día de hoy. Además, también quiero mencionarles que aún está vigente el valor promocional de 89,90 para su certificado avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Recuerden que este certificado sale con 120 horas académicas. Este valor promocional también incluye su acceso al aula virtual, en donde van a poder visualizar el material PPT del docente que está mencionando. El día de hoy, cuando nos brinde ya el docente, nos proporcione el material del día de hoy, lo voy a estar subiendo, y también el Excel que les acabo de mostrar ahorita al final. Si desean acceder al valor promocional, comuníquese con nosotros por interno para hacer válido su proceso.
Que tengan muy buenas noches a todos y un excelente fin de semana a todos.